Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios siempre estará ahí. ¡Ay, qué bien! Vamos a tomar asiento y a relajarnos ahora. Y vamos a darle gracias al Señor. El punto, yo lo he sentido así. Ahora, en un rato, vamos a dejar a ellos que cuenten el testimonio, porque creo que no hay mayor mensaje que el que estamos viendo con nuestros ojos. Hay gente que habla mucho y dice muy poco, pero hoy estamos viendo un milagro de Dios. Digo que estamos viendo un milagro de Dios. Por eso, cierra tus ojos, agradecele al Señor. Eso es. Eso es. Dale a Dios gracias. Dale al Señor las gracias. La gloria para Dios. La gloria para Dios. Contento y feliz. Porque hoy estamos todos. Hermano Isaac, ya no me tienes que dar el pasto para llevárselo al hospital. ¡Gloria a Dios! En esta tarde, agradecido primeramente con el Señor, pero agradecido también con mi iglesia. Que Dios os bendiga a todos, hermanos míos. Estaba sentado ahí, hermanos míos, y recordaba la semana pasada, cuando estábamos en fiestas de procesiones, las cuales, por todos los rincones de España, sacaban, yo digo muñecos, sacaban unos muñecos y había personas que la adoraban. Porque esos muñecos, hermanos míos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca, mas no hablan, hermanos míos. Pero nosotros, la diferencia, que tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos ve. Yo hoy le digo, como en las procesiones le dicen cosas bonitas, yo hoy le digo que papá, que te amo. Don Armando, ¿qué le diría usted en esta tarde al Señor? Que amamos a nuestro Dios. Hermano Félix, ¿qué le diría usted en esta tarde Te al amo Señor? con todo mi corazón, Padre. Tío Pepín, ¿qué le diría usted en esta tarde?
No hay nadie como tú. Mi amador, ¿qué le diría a usted? Amén. No somos nada sin ti. No podemos vivir sin ti, Señor. Tengo tantas cosas que decir, hermanos míos, que seguramente que se me olviden. Pero el testimonio lo va a contar los papás de mi nieto. Pero el Señor me daba un texto, la verdad que me hacía mucho bien. Y dice, hermanos míos, en Josué 1:9, dice, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente y que no temas. Dice, porque yo estoy tu Dios, que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Luego dice en Deuteronomios, dice, Jehová va delante de ti. Josué se fuera. Iglesia, dice, Jehová va delante de ti. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé y siempre estaré contigo. Hay un texto, una palabra en la Biblia, en el año hay 365 días. Y en la Biblia hay una palabra que dice, no temas, no temas, no temas, no temas, que Dios está contigo, que Dios está con usted, que Dios está contigo, que está contigo, hermano Noé. Apuntaba unas cosas, porque quería hacer unas cuantas, para que no se olvidaran. Y el Señor me decía que en la prueba, en la dificultad, está Dios. Y el Señor me ponía a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales le metieron en el horno de fuego. Es verdad que los metieron. Es verdad que llegó y dijeron, calentad el horno 7 veces más de lo habitual. Dice que cuando le metieron en el horno, hermanos míos, dice que incluso el romano que le metió se quemó. Pero dice su palabra, que llegó y dijo, ¿quién es el cuarto? Dice, es semejante al Hijo de Dios. Quiere decir, hermanos míos, que en la prueba, que en la dificultad, el Señor está contigo. Luego el Señor me ponía a Daniel. Daniel en el foso de los leones. Dice que Daniel en el foso de los leones, hermanos míos, durmió. Sin embargo, el rey no pudo dormir. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Dios está en el medio, hay paz. Hay paz, hermanos míos. En esta tarde, hermanos míos, dice que estaba Jesús con los apóstoles. Y cuando estaba Jesús en los apóstoles, dice, uno de aquí me va a negar. Uno de aquí me va a negar. Y dice en el momento que le va a negar, ya sabía quién era, porque mojó el pan en el vino. En ese momento, si yo estoy ahí, o cualquiera estamos ahí, nos enfadamos con el que va a ser, ¿verdad, Armando? Que le vas a engañar. ¿Cómo le vas a engañar? Sin embargo, para mi asombro, todo se queda tranquilo. Nadie dice nada. Todos continúan con lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando está Dios en el medio, hay paz. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahora el Señor, hermanos míos, me ponía una historia, la cual es conocida por el mundo entero. La historia de Noé. La historia de Noé, hermanos míos, es que Dios le dice a Noé, hazme un arca. Y esa arca, hermanos míos, le dijo el Señor, vete a dos animales de la misma especie cada uno. Ya sabemos todos sabemos la historia. Pero a mí hay unos puntos, hermanos míos, que le dice el Señor que haga una puerta, que haga sobre una ventana. Dice, en esa puerta, hermanos míos, solo se cerraba desde fuera. Quiere decir, hermanos, que cuando el Señor cierra una puerta, no hay demonio que Dios lo reprenda. No hay problema que pueda entrar a su vida, porque Dios está con usted. Y ahora, hermanos míos, se abrió una ventana. Y la ventana no estaba en un lado del arca, tampoco estaba en el otro. Estaba justamente arriba. Y yo decía, ¿por qué arriba? Digo, hermano, para que no miraran los problemas y las dificultades que había a los lados. Que dijeran, cuando miraran arriba y miraran al cielo, que dijeran, alzaré mis ojos a los montes. Que de dónde vendrá mi socorro. Y ahora, hermanos míos, ese arca no tenía remos. Hermanos míos, no tenía una vela. Hermanos míos, tampoco tenía un timón para dirigirla. Deja que en el problema, que en la dificultad, el timón de tu problema sea Dios. Porque cuando Dios está en el medio, todo cambia. Hermanos míos, yo escribía algo, hermanos, y
y decía así, dice, hay un secreto en la oración, un secreto en la oración líquida. ¿Cuál es la oración líquida? La oración líquida, hermanos míos, es la oración de las lágrimas, que es muy diferente a la verbal. Hay a veces que no podemos orar con nuestra boca, por tanto problema, tanta dificultad. Dice, pero el Señor entiende el idioma de las lágrimas. Tal vez el enemigo te vea llorar. Tal vez el enemigo te vea mal, que estés llorando. Y se ría, estás llorando. Pero el Señor sabe que esas lágrimas son de gozo y de alegría. Y las entiende y te dice, ¿qué te pasa? No temas, no desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, porque Dios está con nosotros, hermanos. Dice una cosa que había escrito que me ha gustado mucho de Armando. Dice, el peso de la prueba será mucho menor que la gloria que te espera. ¿Habéis entendido, hermanos míos? El peso de la prueba, Josué, el peso de la prueba pesa mucho, ¿verdad? Dice, pero menor que la gloria que te espera. La gloria será mucho menor que el peso que te espera. Amén. Dios sabe hacer las cosas, hermanos míos. Y las hace bien desde el principio hasta el final. La niña tenía un mes. Aproximadamente. Y viene el llamador. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga al tío Paqui. Que Dios bendiga al tío Armando. Que Dios bendiga su casa. Que Dios os bendiga a todos, hermanos míos. Os quiero un montón. Dios lo sabe. Y ahora llega el tío Amador, gitanico anciano. Y dice, me ha dicho el Señor que compre un vestido para la niña. Y ahora, cuando compra el vestido, hermanos míos, lo compra justamente de la talla cuando va a salir. Si la mía sale antes, le queda grande. Si la mía sale después, le queda pequeño. Cuando se la prueba el vestido, era la talla porque el Señor tenía el día. El Señor tenía la hora. ¡Qué alma te alaba, Señor! Gracias. Dice, porque tener a Dios en la barca no significa que vayamos a tener tormentas. Que Dios esté en la barca no significa que vamos a tener tormentas, hermanos míos. Pero nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro Padre. ¿Verdad, hermanos míos? Acabo pronto, ¿vale? Acabo pronto. Aquí en esta iglesia, todos, hermanos míos, son varones de Dios. Pero hoy déjame también recalcar un poco a mi pastor. Dios te bendiga, pastor, que te quiero. Cierta vez, hermanos míos, estábamos muy cargados, muy atribulados. El mundo lo teníamos encima. No podíamos más. Estábamos en una cocina. Estábamos en una cocina la cual estaba allí, en el hospital. Y en esa cocina estábamos derrotados. Serían las 11:30 pasadas, muy pasadas. Pero yo no sé lo que pasó. Que Dios hace las cosas bien. Hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios. Y se presenta el pastor. No sé si va en pijama o no. Yo no sé si va en pijama. Y se presenta allí, llama un timbre. Y cuando abre la puerta, Pastor Diego, ¿qué haces aquí? No sé, Pepico, estaba en la casa y le he dicho a la pastora que me voy para el hospital. Y cuando entra por la puerta le dice, el Señor me manda que ore por vosotros. Senta ahí, José, Josué, los niños, y ahora empieza a orar por uno, ahora empieza a orar por otro, ahora empieza a orar por otro. Unos charcos, hermano, pero esos charcos eran de alegría. Era porque el Señor dijo que vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo no salgo cansado. Quiero dejarle paso, pero permíteme contarle lo último, hermano mío, que le va a hacer mucho bien.
las noches, Jehová reprenda esa noche en el nombre de Jesús. La niña tiene 2 parones en el corazón, hermanos míos. Tiene 2 parones. Ahora en ese momento, mientras que se ponen con la niña, la recuperan. La niña ha salido de la operación y estaba entubadita la niña. Pero a través de una diligencia, la niña tuvo 2 parones. Ahora yo, hermanos míos, yo siempre me hacía el fuerte delante de ellos. Siempre me hacía el fuerte. Con mi hermanico que está ahí nos hacíamos los fuertes. Nunca llorábamos, siempre los fuertes. Los 2. Pero esa noche, sobre la 1, me bajo a la calle y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, necesito que me hables, papá. Que mira cómo estamos, Señor. Necesito que me hables, papá. Y ahora me subo para arriba, hermanos, a la habitación. Cuando me subo a esa habitación, que la niña estaba entubada, estaba en esa habitación mi consuegra, estaba mi compañera, estaba mi Josué, mi Séfora y yo. Y ahora, en la cuna de la niña entubada, nos poníamos a orar, hermano Félix, primo Carlos, el medio, hermano Minio. Empezamos a orar y no podíamos orar. No podíamos orar. En esa habitación había frialdad, había temor, había escorpiones, había serpientes, era un desierto, el cual hacía mucho frío. Queremos orar y no podíamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no podemos orar. Era increíble, yo no sé lo que pasaba. Ahora, sobre las 2:30, las 3 de la mañana, me dice mi compañera, Pepe, me encuentro con los nervios aquí muy mal. Digo, mira, estamos en la segunda. Digo, vámonos a la 4. Digo, te cojo una máquina, una manzanilla. Que sí, vamos. Que sí, vamos. Pues nos subimos a la 4, hermanos míos. Y ahora en la 4 planta, cuando está sacando la manzanilla, fue tal, y como se lo cuento, hermanos míos. Está sacando, le saco la máquina, la manzanilla, y había como un bordillo en la 4. Y me siento tal así, tío Amador. Y me viene una voz al oído, tal como me están escuchando ustedes, y me dice, ¿para qué le oras tanto? ¿Para qué le oras tanto si no te escucha? Es estudios. A que cuando te pones en el coro sabes cantar, más que sabes cantar, entendido que en la prueba también se adora. Y ahora yo con mi cabecita baja, derrotado, derrumbado, me retumba una palabra en el corazón. Una palabra, hermano, en el corazón y en la mente que explosionó dentro mía. Y me venía una voz y un recuerdo. Cierta vez, estando en mi coche, esperando a mi compañera, que le digo, Pamela, me meto en el coche y te espero que salgas de la casa para ir al hospital. Y estando en el coche, me pongo una cintica del Señor y empiezo a orar, hermanos míos, sentado en mi coche. Señor, háblame. Señor, háblame. Te ruego, Señor, que me hables. Y en ese momento, como he dicho antes, que los hijos conocen la voz de su padre. Dice que cuando el pastor llama a sus ovejas, le conocen y ellas vienen. Y nosotros conocemos la voz de nuestro Padre. ¿Sí, no, hermanos míos? Señor, háblame. Esto en el coche. Señor, fue aproximadamente como 15, 20 días antes de lo que pasó. Y ahora, en ese momento, cuando estoy en el coche, abro mis ojicos y digo, ya está. Voy a esperar que me hable el Señor. ¿Cómo? O sea, en la radio estoy escuchando una cinta, un CD del Señor. Y en ese momento pasa un señor andando. Y digo, este señor que va a pasar andando me tiene que hablar. Me tiene que decir algo. Y pasó de largo que me iba a hablar. Pero ahora me suena el teléfono. ¡Santo! Y cuando me suena el teléfono, yo a todo el mundo le tengo agregado, al que conozco, a mi amigo Noé, que le quiero un montón, a mi pastor, al tío Pepín, a tu Armando, al hermano Félix, al Chipas, a todos, a mi David, a todos, a mi Carlos, a mi Pedro, a todos os tengo. Y cuando me llamáis, sabéis que antes de que yo coja el teléfono, sé que sois vosotros. Porque pone vuestro nombre, porque yo os tengo en mi agenda. Pero ese día me llama por teléfono cuando yo le estoy diciendo al Señor que me hablara. Y ahora cojo el teléfono, con la carica entonces llena de lágrimas y digo, ¿quién es? Y me dice, hijo, que soy yo el tío Amador. Y le digo, tío Amador, ¿qué quiere?
Llamador, ¿qué quiere? Dice, hijo, yo no sé. Estaba orando en mi cuarto. Yo estaba orando en mi cuarto y me ha dicho el Señor que te llame y que te diga que confíes. Que confíes. Que viva los hombres de Dios. No me preguntó cómo estaba la niña. Que no me preguntó cómo estaba yo, ni mi compañera, ni mi Josué. Confía. Iglesia, confía. Iglesia, confía. En ese momento, hermanos míos, llego cuando estoy sentado en el hospital y me retumba una voz que me estaba diciendo: no lo ores más, si el Señor no te hace caso. Si más que sabes cantar en el coro, he entendido que en la prueba también se adora. Y agacho mi cabecita y me retumba, como he dicho antes, una voz. Y me viene y me dice: pues no te he dicho yo a ti que mandó a mi siervo que te dijera que confíes. ¿Por qué no confías? En ese momento me levanto y me viene el texto que dice: y yo alzaré mis ojos a los montes, que de dónde vendrá mi socorro, que mi socorro viene de Jehová, que hiciera los cielos y la tierra. En ese momento le digo a mi Pamela, digo, Pamela, digo, yo no sé lo que me pasa. Digo, Pamela, digo, yo no sé lo que me pasa. Digo, Pamela, digo, siento la gloria de Dios desde la planta de los pies hasta la cabeza. Estoy llena de Dios. Y la Pamela derrumbada. Y yo gozando. Digo, Pamela, digo, ¿sabes lo que me dice el Señor? Pero esto que me está diciendo el Señor no es solo para ti, para mí, Pamela, ¿eh? Ahora tengo que bajar a la habitación y decirle, dice, ¿qué? Dice, que con lágrimas, con muchas lágrimas, si estáis sembrando, con gozo, con mucho gozo vamos a recoger. Me bajo a la habitación, hermanos míos, donde estaba mi consuegra, donde estaba mi compañera, donde estaban mi niño, mi niña. Y bajo, y hay una puerta que se abre sola de la habitación. Y cuando voy a entrar a la habitación, hermanos míos, le susurra 3 segundos antes el niño, el Josué, a su compañera en el oído, que estaban como chaicos así, le dice: Séfora, confía. En ese momento entro yo a la habitación, digo, ya me conocéis que yo no sirvo ni bajo, no me lo toméis de mí, pero el Señor me dice que confiemos. En ese momento, en la habitación, que había oscuridad, que había frío, serpientes, escorpiones, en mar de carco, esa noche que el pastor, con el hermano Herminio, con el hermano Jimmy y unos cuantos hermanos más en casa, estaban orando y intercediendo en el nombre de Jesús, todos por ellos, intercediendo. Y en ese momento que el niño dice: confía. Sí, yo no escuché nada, me lo dijeron. Y ahora entro a la habitación y le digo: el Señor me dice que confiéis. En ese momento, la oscuridad, la tristeza, la pena, la soledad se van. Y empieza a venir gozo, paz, mansedumbre, templanza. Todas las cosas buenas del Señor en esa habitación empiezan a venir. Ahora mi Josué, que estaba triste, una sonrisa de oreja a oreja. Mi Séfora, mi compañera, mi consuegra, adorando al Señor. No podíamos adorar, no sé qué pasaba. Empezamos a adorar. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Y en ese momento me viene el texto que me dice que el tiempo venidero será mucho mejor que el postrero. Amén. El Señor hace milagros, los hace y los hará. Amén. Es un milagro. Que Dios me la bendiga mucho. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Os quiero mucho. Le hemos aconsejado la pastora, la candidata, vosotras, mujeres de Dios, y la hemos intentado ayudar, aliviar con nuestras palabras, con nuestro ánimo, con nuestro amor, con nuestro cariño. La guerrera de Dios. Levántate, Pamela. Lo tienes en tu mano. La tienes en tu mano. El tiempo ha pasado. Hay un tiempo presente y te va a tocar vivir ahora un futuro de gloria. En el nombre de Jesús. Candidata, ven aquí. Y las dos. No seas tan largo como el Pepe, ¿eh? Yo solo quiero decir que estoy muy agradecida con mi iglesia, que no la cambio por nada en el mundo. ¡Amén! Porque cuando yo estaba destruida, ¿cuántas veces me he encontrado en esa habitación destruida? No podía más. Señor, ayúdame, en ti confío.
gracias, Señor, porque entre todo lo que nos pasaba, siempre confiando en Dios, siempre dándole gracias a Dios. Nunca decíamos una queja a Dios, nunca. Siempre gracias, Dios, siempre. Pero yo digo que agradecidas con todas mis hermanas, con todas, por vuestras llamadas, por esos alientos, con esas palabras que me llamabais. No me dejabais ni un día, no había ni un día que no me podéis dejar. Todas mis hermanas me llamaban para alientarme, darme una palabra. Eso a mí me animaba mucho. Me subía, y cuántas veces me habéis subido para arriba. Si vosotras no hubiera hecho yo nada, porque estaba tirada, yo ya no podía más, estaba derrumbada. Yo decía, no puedo más, no puedo. Cuántas veces mi pastora, la Cari que está ahí, me ha dado tantas palabras buenas. Igual que mi pastora, nuestra pastora, nos ha llamado y me ha dado mi Luisa. Cuántas veces hemos llorado. Pero nada, deciros que dos palabras, que gracias, que no es un cambio por nada. Gracias, Nena. Gracias, Paqui. Gracias, a la tía Lulia, a la tía Antonia. Que Dios os bendiga, que os quiero un montón. ¡Amén! ¡Santo! Yo voy a contar una cosa, porque es para la gloria de Dios. Amén. Una vez llamando a mi hermana, digo, Pamela, ¿cómo estás? Y dice, mal, me encuentro mal. Y le dije, confía, pues Dios me regaló un sueño para ella, para su casa, un sueño lleno de fe. Y lo cuento para la gloria de Dios, porque hemos visto el milagro. Sí, Señor. Y sueño de que la niña viene con su padre, con su madre, y digo, no te preocupes, Pamela, porque yo he soñado que entraba a la iglesia con una entrada triunfal. ¡Qué bien! La que hoy aquí hemos visto. ¡Aleluya! Hemos visto todos. Le podemos dar muchas gracias al Padre, porque al final la gloria es para Él. ¡Amén! Porque el Señor os ha acompañado en todo momento. Y le dije, Pamela, confía, que igual que hay un principio, hay un final. Y el final era victorioso. Y que el Señor os bendiga a todos. Está aquí la presencia de Dios. Esto solamente lo puede hacer Él. Iglesia, estoy en blanco, estoy en shock ya ahora mismo. Y para nada me esperaba la sorpresa tan bonita que nos habéis hecho. Yo y mi compañera estamos agradecidos al máximo. No sabemos expresar nuestro agradecimiento a esta preciosa iglesia, tanto por las oraciones, por las palabras de ánimo, por los gestos que tenéis con nosotros. Y yo no me esperaba esto, y mucho menos contar el testimonio hoy. Si me avisan, yo lo hubiese preparado un poco. Pero yo prefiero que Dios se use de mí. Amén. Y quiero que Dios use, porque ya no solo contar el testimonio, es contar el testimonio y que también nos sirva de bendición para vosotros. No sé ni siquiera cómo empezar, pero muchas veces yo en el mercado, antes de empezar, le digo a mi abuela, abuela, no sé por dónde empezar. Me dice, hijo, empieza por el principio. Así que vamos a empezar por el principio. Antes de tener a la niña, en las ecografías nos decían de que iba a venir mal, iban a tener un problema del corazón. La veían que una vena la tenía defectuosa, una vena muy importante en el corazón, que es la vena cava, que va justamente en la arteria. Pues esa vena, al venir defectuosa en la niña, lo que hacía era taponar una de las venas principales en el cuerpo. Y el Señor nos dijo
que la niña podría partir incluso antes de nacer, que si nacía era un milagro. Gracias a Dios la niña nació. Amén. Justamente cuando ya la niña nació, se la llevaron a neonatos, que es la UCI de bebés prematuros, porque la niña nació prematura. Y cuando fui a ver a mi niña me la presentó un pediatra y me dijo: esta es tu niña. Dice, ha pesado 1,4 kg. Una botella de agua pequeña. Yo me quedé impresionado cuando la vi, porque yo tengo la costumbre de ver un bebé normal de 3-4 kilos. Un bebé de 1,5 kg no está acostumbrado a verlo. Y justamente cuando la vi llena de cables, me dijo, esta es tu niña. Y creemos que tiene un problema en el corazón. Y también confirmamos que tiene atresia esofacal. Y eso significa de que el esófago, el conducto digestivo, no le conecta al estómago. Digo, por favor, estate quieto, no me cuentes más que colapso, que no puedo. A la niña empezaron a hacer pruebas y en una de las pruebas confirmaron de que sí, de que lo del esófago es verdad que no le conectaba, no le llegaba al esófago. Y la segunda prueba era la del corazón. Recuerdo esa mañana que vino la cardióloga, le hizo una ecografía del corazón, se tiró un buen rato mirando la vena del corazón. Yo súper mal, porque el enemigo siempre te viene hablando, y más cuando tienes las ventanas abiertas. Hermano, hermana, ten cuidado con lo que abres. Cierra las puertas y ventanas. Y yo me imaginaba lo peor. Cuando terminaron de hacerle la ecografía, esta señora no me quería decir nada, pero yo insistí y le decía, por favor, ¿me puede decir qué tal está su corazón y su vena? Esta señora parecía que lo decía triste, pero no sé, sería su forma de ser. Me dijo, vamos a ver, he estado mirando la vena y es que, digo, ya está. Parece ser que la vena está bien y que el corazón está bien. Digo, gloria a Dios. Amén. Hay que darle la gloria a Dios en todo momento. Amén. Tengo que decir, y no puedo dármela de pecho, en estos 7 meses he confiado en el Señor hasta el final. Nunca le he dejado de lado, nunca he desconfiado. Porque si Él no nos puede atender, ¿la ayuda quién no lo va a atender? No la puede atender nadie. A la niña se la someten a la primera operación. Porque cuando se le desconecta el esófago al estómago, la dirección del estómago al esófago, al no conectarse, se conecta directamente a la tráquea. Entonces ese conducto hay que cerrarlo, porque si la damos de comer antes de tiempo, la comida se pasa a los pulmones y se encharcan los pulmones y sería algo peor. La primera operación es muy mala porque tiene 1,4 kg y no saben ni siquiera si pueden superar esa prueba. Pero ¿cómo no la va a superar si tenemos a Dios de nuestro lado? Gracias a Dios superamos esa prueba, con dificultades, pero la superamos. En el postpreparatorio, en el postoperación, nos dijeron los cirujanos que la niña iba a estar 1 semana entubada y sin moverse, porque la niña estaba muy delicada y que tendría que recuperarse 1 semana entubada. 4 o 5 horas después la niña se despierta y en menos de 2 días la desentuban. ¿Esto lo entendemos nosotros? No, esto solamente lo entiende Dios. Amén. Necesitamos esperar un largo tiempo para que la niña pueda coger su peso y poder estirar el esófago poquito a poco para conectar el esófago. Esto se hace operación tras operación, pero hay que esperar que coja un poquito de peso porque la niña pesa muy poquito y no aguanta las operaciones, ¿sí no? Muchas veces nosotros, en nuestra propia mente, en nuestro poco entendimiento, decíamos, en diciembre salimos, en enero salimos, a finales de enero salimos. El tiempo lo pone Dios. El tiempo lo pone Dios. Llega la niña a los 4 kilos, es diciembre, y dice la cirujana, no vamos a operarla. Porque va a haber fiesta, va a haber puente, el grupo de cirugía se va a quedar vacío y la niña no quiero que se quede aquí vacía. La operan en enero. Y en la primera operación que le hacen a la niña, le estiran el esófago, y la recuperación muy mal, muchas complicaciones. La niña está entubada y en una de las noches a la niña la da, no está parada, pero sí le bajan muchísimo las constantes vitales, la respiración y las pulsaciones. Gracias a Dios a la niña se la recupera pronto
Y esa fue la noche en la que mi padre estaba hablando, que queríamos orar y la oración no salía. Proclamábamos al Señor y que no sentíamos nada. Abríamos los ojos, la habitación estaba oscura. Y yo confundido, yo quería orar y no podía, no me salían las palabras. Mucha frialdad. Y le hacían muchas placas a la niña y decían, no, es que tiene oxígeno, tiene aire por alrededor del pulmón y tiene también líquido alrededor del pulmón y tenemos que ir recuperándola poco a poco. Y en una de estas, cuando mi padre y mi madre salen, que ya fue lo que mi padre ha contado, en todo este trayecto, en todos estos meses, por medio de versículos, palabras, sentimientos, hermanos, alabanzas, siempre ha estado Dios diciendo, confía, 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 confía. Y hay que confiar siempre en el Señor. Recuerdo en uno de los cultos, que fue un domingo, dando la gloria a Dios en la oración, la tía Antonia, Dios se usó de la tía Antonia y empezó a hablar Dios por medio de ella. Y es que recuerdo las palabras como decía Dios por medio de la tía Antonia. Confía, hijo mío, confía, confía, hijo mío. Hay que confiar en el Señor, que Él tiene todo en sus manos. La noche se alarga y yo recuerdo las palabras que Dios nos dice. Confía. Y le digo a la Séfora, Séfora, hay que confiar. Hay que confiar. Y en todo este trayecto yo muchas veces me he acordado siempre en el pasaje de Jesús cuando va al pozo, que antes de ir al pozo le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Eso me gusta mucho, me es necesario. Es necesario que tú pases por donde estés pasando para que llegues donde tienes que llegar. Entonces, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No es solamente llegar, voy, llego y se ha acabado. No, no, no. Vas, llegas y sigue el propósito. ¿Qué me estás diciendo, Jesús? Sí, esto es así. Dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria. ¿Dónde va Jesús? Al pozo. ¿Qué pozo era? El pozo de Jacob. Es que es un detalle muy bonito, el pozo de Jacob. Ese pozo no estaba ahí si Dios no le hubiese mandado a Jacob que hiciese el pozo. Porque todo tiene un propósito. Jacob, Dios manda a Jacob que haga el pozo. Jacob hace el pozo. Muchísimos años después está ese pozo al ladito de Samaria. Y dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Va a Samaria, va al pozo y se encuentra con la mujer samaritana. Habla con la mujer samaritana. Él se proclama que Él es el Mesías y le da de beber el agua que Él tiene, que es un agua de vida eterna. Y esa mujer se va, ¿pero qué creéis? ¿Que esa mujer se fue? Ah, mira, que está hablando con el Mesías. No. Esa mujer se fue. Y según en su círculo vicioso diría, he estado hablando con el Mesías. Y esa mujer le haría bien a su círculo vicioso. Es decir, el propósito prosigue. El propósito no se queda estancado. Porque los planes de Dios son perfectos. Al igual pasa con Zaqueo. Dice que Dios pasa por al lado de un pueblo y al lado de un árbol sicomoro, hay un hombre que es de baja estatura y el hombre se sube a un árbol para que pueda ser observado por Dios. Haz lo que tengas que hacer para llamar la atención de Dios. Ese hombre se sube al árbol. Jesús pasa y cuando pasa ve a Zaqueo subido al árbol. ¿Qué le dice? ¡Zaqueo! ¡Zaqueo! ¡Desciende! Que esta noche me es necesario cenar contigo. Me es necesario cenar contigo. Ese hombre era el recaudador de impuestos de ese pueblo. Un recaudador de impuestos en esos tiempos era... Cuidadito con la palabra. Incluso me atrevería a decir que podríamos asociarlo con ladrón. Cuando ese hombre cena con Jesús en esa noche, ese hombre se convierte, pero no solo se convierte él, se convierte su casa al completo. ¿Y qué dice en su palabra? El hombre se convierte y dice que va a dar parte de lo que le toca a cada miembro del pueblo una recompensa. Es decir, Jesús pasa
casa y le dice: me es necesario hoy cenar contigo para poder bendecirte y que mi propósito prosiga. A Dios bendice a ese hombre, se convierte, pero es que ese hombre bendice también al resto. A la niña la hacen la tercera operación. En la tercera operación, el esófago, gracias a Dios, se le conectan. Pero antes de conectárselo, en la segunda operación, antes de informarnos de cómo ha ido esa operación, nos envían a una salita, a mí y a mi padre, y nos dicen de cómo ha ido la operación. Yo tenía mucha fe de que se iba a conectar el esófago, pero los propósitos de Dios son los propósitos de Dios. Y el cirujano y la cirujana nos dicen de que no ha sido posible conectar el esófago, y que incluso ellos, bajo su experiencia, dicen que el esófago no pueden conectarlo a través de una segunda operación, es decir, después de varias más operaciones. Y yo estaba derrumbado, muy mal, que Dios lo reprenda todo lo malo. Y en ese momento mi padre le dice al cirujano, un hombre con edad, le dice: pero yo sé que ustedes muchas veces también os ponéis en las peores situaciones. Y recuerdo las palabras de ese hombre que dijeron: no, esto no es uno de esos casos, esta es la peor situación. Dice: llevo haciendo estas operaciones toda mi carrera. Dice: y no he visto un peor caso que el de Yarel. El caso de Yarel es el peor. Dice más: yo creo que el esófago no vamos a poder juntárselo. A la niña en la próxima operación es posible que os la tengáis que llevar a la casa con un agujero en el cuello, y por ahí la niña va a echar las babas, y después de un año a la niña la vamos a volver a meter a operar, quitándole un trocito de tripa y poder conectarle ya el esófago. Pero mientras tanto, lo más seguro es que os tengáis que llevar a la niña con un agujero en el cuello. El mundo se te cae encima. El mundo se te cae encima. Es algo que no te explicas. La verdad que yo el primer y el segundo y incluso el tercer día muy mal, fatal, muy decaído, muy cabizbajo. Incluso me atrevería a decir que no buscaba a Dios. Pero Dios me termina hablando y yo termino comprendiendo de que sus propósitos son perfectos y sus planes son perfectos. Amén. Y es lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y yo le digo a Dios: Dios mío, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, que sea lo que tú quieras. En una de esas noches que a la niña le dieron las 2 paradas cardiorrespiratorias, una noche diabólica, que Dios lo reprenda. Porque dejadme deciros algo, donde hay oposición, hay bendición. Amén. Y en este proyecto ha habido oposición, entonces habrá muchísima más bendición. Recuerdo yo esa noche que mientras a la niña le daba la parada cardiorrespiratoria y los cirujanos la intentaban recuperar, yo paseaba por el pasillo y mi boca nada más que pronunciaba: Señor, tú dices, aclámame en el día de tu angustia, yo te responderé. Y yo en esta noche yo te aclamo y te digo: Dios mío, hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Dios mío. Y en una de esos paseos que yo me daba, muy mal, muy nervioso, llorando, se abre la puerta de la habitación de la niña, que es una puerta corredera. Al abrirse la puerta, enfrente está la taquilla. En la taquilla estaba colgada el vestido que le dio el tío Amador. La puerta estaba abierta, pero la taquilla estaba cerrada. Al yo ver la taquilla, yo veo el vestido, aun estando la taquilla cerrada. Y al yo ver el vestido, Dios me da la confianza de que todo va a salir bien. Digo: Dios mío, todo va a salir bien. Esa noche, por desgracia, todo se sigue complicando. La niña la siguen dando 2 paradas cardiorrespiratorias porque tiene una vía en el cuello mal posicionada. Al posicionarse mal, le atravesó la bolsa del corazón y se le fue metiendo unas vitaminas que le daban a la niña. Cuando le hicieron a la niña unas pruebas, vieron de que sí, de que fue parte de la vía, una negligencia médica. Pero Dios siempre toma el control de todo. Amén. Por muchas oposiciones que haya del enemigo, Dios siempre te va a dar la victoria. Porque lo que Dios abre, no hay quien lo cierre. Amén. A la niña le hacen la tercera operación y gracias a Dios sale todo victorioso.
En todo este trayecto hemos cantado victoria. Victoria en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros pensábamos que al hacerle la operación iba a ser ya todo pan comido. Venga, le hacemos la operación, la niña se recupera y ya va a casa. Le hacemos la operación y siguen habiendo complicaciones. Gracias a Dios no tan graves, pero siguen habiendo complicaciones. A la niña tiene otra vía en el cuello, otra vez se le extravasa y el mismo líquido se le pone en el cuello y la cabeza, sigue la niña. Y dijeron los anestesistas, si no estuviese la niña entubada, habría que entubarla de nuevo porque le está incluso tapando la tráquea. Ahí seguimos comprendiendo de que Dios sigue teniendo el control de todo. Amén. Muchísimas más complicaciones por delante. Pero Dios siempre da la victoria. En todo este largo camino he comprendido muchas cosas. Y entre ellas es que Dios siempre va contigo de la mano y que no dejarlo de lado para nada. Para nada, hay que seguir confiando siempre en Jesús. Amén. Se me pasan muchísimas cosas porque es un camino muy largo. Y cuando yo en este trayecto oraba, Dios siempre me daba fuerzas, gracias a Dios. Pero por circunstancias de la vida siempre pues decaes. Y siempre a mí esta parte me recuerda a cuando Moisés con Josué fue a hacer una batalla. Moisés se fue a un monte a orar, él descendía sus manos y cuando él descendía sus manos, el pueblo de Israel ganaba. Ahí en ese momento Moisés no estaba solo, estaba con dos más que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos y bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. Cuando descendía los brazos, ¿qué hacían los dos hermanos que tenía al lado? Le ayudaban y le levantaban los brazos. Al levantar los brazos, el pueblo de Israel ganaba. Y yo siempre me he sentido como Moisés. La mano de la derecha, tengo que decirlo muy alto, la mano de la derecha siempre me ha sido sujeta por mis padres. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho. Y por mi familia. Y la mano de la izquierda, diré Josué, entonces la mano de la izquierda, se han dicho lo más importante. Y la mano de la izquierda me la levantaba la iglesia. Porque las oraciones que habéis hecho han dado su fruto. Y mi niña hoy se encuentra con nosotros sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios es grande y poderoso y para siempre su misericordia. Amén. Y no tengo nada más que decir, se me olvidan muchísimas más cosas. Pero lo importante y lo esencial es que Dios siempre estará contigo donde quiera que vayas. Y me ha hecho entender en este largo camino, y he sabido, que Dios te ha dado la autoridad, es muy fuerte esto, Dios te ha dado la autoridad. Dirás, ¿para qué, Josué? Dios te ha dado la autoridad para pisar la cabeza de serpientes y escorpiones. Amén. Lo dice su palabra, no lo digo yo, Lo dice su palabra. Entonces, como Dios te da la autoridad, pisa la cabeza del escorpión que intenta susurrarte. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Como ya sabéis, es un camino de meses muy largos, con muchas complicaciones y noches muy duras. Pero Dios siempre ha estado ahí con nosotros, nunca nos ha dejado. Dios te da tu tiempo de llorar, te da tu tiempo de reír. Y es verdad que cuando nos venían las noticias muy malas, Dios nos daba el tiempo de estar tristes, angustiados, atribulados. Pero Dios cada mañana venía y decía, ya te dejo tu tiempo de llorar, ahora levántate y renueva tus fuerzas. Amén. Estoy aquí contigo y yo soy quien te da la fuerza cada día. Los desiertos no los entendemos, porque vienen de la noche a la mañana. Cuando vinieron a profetizarnos de la niña, estaban muy contentos, muy alegres, dando gracias a Dios. Y cuando fuimos a la primera ecografía, que ahí fue cuando nos enteremos de que la niña tenía problema en el corazón, a mí Dios me dio un sueño antes de que yo iba a una ecografía
y me miraban y me decían, mira, el latido de la niña funciona bien, y de repente a la niña se le paraba el corazón en el sueño. Y el Espíritu Santo me venía hablando y me decía, no hagas caso, es parte del enemigo, ponte a interceder porque ese corazón está latiendo. Amén. Y en el sueño yo me ponía a interceder y yo veía como el corazón empezaba a latir otra vez. Pues cuando la niña se puso tan malita, que tuvo las 2 paradas cardíacas, en el momento de que nos sacan afuera a la habitación a mí y a Josué, lo primero que hicimos nosotros fue ponernos a orar. Y me acuerdo de que los enfermeros nos miraban como locos, diciendo, pero ¿cómo puede ser que a la niña le está pasando eso? Y sus padres, en vez de llorar, gritar, tirarse por el suelo, están levantando sus manos y aclamando a Dios en todo tiempo. Y ahí me vino Dios hablando, porque yo, que vine adorando a Dios con mucha angustia, mucha desesperación, Señor, no permitas que nada pase. Y el Señor me vino hablando y me dijo, no me aclames así, no son maneras de hablarme. Cambia tu vocabulario y alábame de otra manera. Y yo le dije, Señor, perdóname, Padre, es tuya, no es mía, es tuya, Señor. Y en tus manos te la dejo, Padre. Cuando la niña sale de la operación, a mí no me habían dicho nada. Y cuando sale de la operación, me entero por los médicos de que la niña tiene que salir con un agujero en la garganta, de que no la tengo que llevar así. Yo lo pasé muy mal. Estuve todo el día derrotada, llorando, atribulada, cargada. Lo único que hacía era llorar, llorar y llorar. Y yo le dije, Señor, yo confío en ti. Y yo sé que por fe mi niña no va a salir así. Yo sé que es tuya, no es mía, Padre. Y todas las cosas las haces perfectas, porque si tú has hecho el milagro desde el primer momento de que ella estuvo en mi tripa, lo vas a hacer hasta el final, Señor. Amén. Porque tú no dejas nada a medias, tú lo haces todo perfecto, Padre. Amén. Y si tú has empezado el milagro, lo vas a terminar. Y deciros que os quiero mucho y que muchas gracias por haber estado apoyándonos en la oración, y que Dios os bendiga. Se me pasaba un punto muy importante que no puedo dejarlo ir, y es que en lo largo de estos 7 meses Dios siempre me ha estado hablando en todo momento. En todo momento. Y cuando venían muchas personas a visitarme, yo se lo decía a esas personas. Y le decía, sí, puede ser que esté mal, pero Dios me da fuerzas. Y es que Dios me habla en todo momento. Yo lo decía para que rabiase el demonio. Y el demonio rabiaba. Y llegó un día, me vinieron a visitar y lo pronuncié y le dije, para que rabien los demonios. Dios me habla cada día. Pasa un día, pasa 2 y siento que Dios no me habla. Pero yo no lo tomo en cuenta. Y en una de estas veces me viene el enemigo susurrando. Oye, ¿y hoy te ha hablado Dios? Pero si ya no te está hablando. Pero si Dios sí ya no te habla, ¿no? Hoy te ha hablado, hoy no te ha hablado. Y yo no le hacía caso y digo, que Dios te reprenda. Yo no le hacía caso, parecía una mosca. Que Dios te reprenda. En ese mismo día, yo en todos estos meses, mi oración ha sido, Señor, dame fuerza, dame renuevo, dame felicidad, dame gozo, dame ilusión. Siempre me repetía en esa oración y Dios me la daba. En ese mismo día, cuando la mosca me pasaba por el oído, pero yo la espantaba, viene a las 11 de la noche el pastor y la pastora. No vinieron por sus piernas, vinieron por parte de Dios. Se pusieron a orar por nosotros. Pero cuando vienen a orar por mí, el pastor se pone a orar por mí y en una de estas dice, yo soy tu Dios. Yo soy quien te da la fuerza, quien te da la felicidad, quien te da el gozo, quien te da la alegría, quien te da el renuevo. Aleluya, que rabie el demonio. Dios siempre viene hablando. Aún en el silencio, Dios siempre habla. Cuando fuimos a ver en una de las ecografías a la niña, nosotros siempre nos cargábamos mucho por el corazón.
Y en una de estas la miran los latidos del corazón y la enfermera de las ecografías se impacta y nosotros nos asustamos. ¿Qué pasa? Oiga, pasa. Uy, sí, espérate un momento. Se levanta la señora, empieza a hacer capturas a los monitoreos del corazón. Digo, oiga, ¿pasa algo? Sí, mirad que os lo enseño. En los monitoreos del corazón, en los esquemas del corazón, cuando bajaba, siempre en cada una de las veces que bajaba, hacía un corazón perfecto. Siempre hacía un corazón perfecto. Y nos dijo la enfermera, ¿me dejé guardar esto en una foto para poder enseñárselo a las demás personas? Dios siempre viene hablando. Siempre viene hablando. A la niña, en todo este tiempo, para darla de comer, la daban de comer por una sonda en el estómago que se llama gastrostomía. Y eso lo lleva una enfermera que se llama enfermera de ostomías. Y recuerdo que la primera vez que vino esa enfermera, me dijo, la niña tiene esto. Y tú vas a tener que saber curárselo, vas a tener que saber tratárselo, pero un punto muy importante es de que tú a la niña te la vas a llevar así, ¿eh? ¿Pero qué dice? Oiga. Sí, tú a la niña te la vas a llevar así a la casa. Y yo le dije, oiga, después de una larga batalla, ¿cómo voy a llevarme a la niña con esto? Sí, tú a la niña te la vas a llevar con esto, pero no te preocupes. Si te la vas a tener que llevar y todo, y la puedes meter a la piscina y a la playa, sí, no pasa nada. Y yo decía, no, si a la niña no me la llevo. Pasan los meses y yo ya me conciencio de que la niña voy a llevármela con esa sonda. En los últimos 2 meses tenemos muchos problemas con esa sonda porque la sonda fuga mucho. Por ahí la metemos leche, pero como entra, sale. Y mis oraciones eran, Dios mío, cicatrízale esa herida, cicatrízasela, Señor. Yo no le pedía que se la quitase, yo le pedía que se la cerrase para que ya no echase más leche. Y en una de estas vienen los cirujanos y nos dicen, intentamos arreglarle la gastrostomía. Y hemos buscado muchas maneras, pero no encontramos solución. Entonces, lo que vamos a hacer es quitársela. Porque los planes que tú tienes no son los planes de Dios, y menos mal. Y menos mal. A la niña está ahí y la niña no está con ninguna sonda. No está ahí. Porque los planes de Dios son perfectos. Amén. Y no tengo nada más que decir. Mucho. Tengo una palabra para vosotros. Dios borra pasados. Amén. Se posiciona en este presente para que ahora viváis un futuro de gloria. Tenéis un futuro de gloria. Que rabian los diablos. Jehová, la victoria es suya. Apláudele a tu Dios. Siéntate. Sin nada más, hermano. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él, fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él, fuerte y grande es Él, fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Señor, fuerte y grande es Él, fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él, fuerte y grande es Él. Levanta tus manos al Señor y di conmigo. Él es glorioso, vestido en majestad, el creador del cielo y la tierra es Él.